La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Gracias. Pues vamos a empezar. Es un tema un poco complejo. Cuando me lo comentó Miguel, es algo que, pues ahorita ya lo podemos como manejar así. Gracias. Eh, y parecería algo bastante simple y bastante fácil, pero la verdad es que fue un trabajo como bastante complejo en el momento cuando sucedió esto. Que hubo un tema ahí. Gracias. Pues vamos a empezar a hablar sobre la rehabilitación foniátrica en pacientes post-COVID. Voy a empezar primero con un caso clínico. El motivo del por qué un caso clínico es porque esto nos va a llevar a un abordaje que posteriormente vamos a mencionar. Esto no es ni siquiera un caso de pandemia, es hace 2 meses, el mes pasado en julio. Ajá. ¿Listo? Ya, ahí está. Ok. Entonces tenemos un masculino de 78 años de edad que va a iniciar el padecimiento con un malestar general inespecífico que va progresando en 24 horas y obviamente después cursa con una enfermedad de vías respiratorias superiores. Se realiza la prueba contra SARS-CoV-2 y la cual da positivo. A su ingreso a urgencias ya se toman signos vitales, se ve que tiene fiebre y su principal síntoma, aparte del tema de la fiebre y los síntomas respiratorios que de verdad eran leves, era la disfagia orofaringia para sus propias. En cuanto ingresó a urgencias, dijo, no puedo deglutir mis propias secreciones. Y ese fue lo que más le preocupó al momento del ingreso y por eso se decidió, aparte de que obviamente pues, se veían ya datos de saturación, se hizo la radiografía de tórax y se vio que había datos compatibles con la neumonía, pero afortunadamente no era un síndrome de vías respiratorias agudo complicado. Entonces, se decide su internamiento para vigilancia y manejo. Obviamente él decía disfagia orofaringia y lo empezaron a abordar como una odinofagia secundaria, a lo mejor, ¿no? A la parte inflamatoria. Como antecedentes de importancia en este paciente, pues solamente tenía hipotiroidismo, estaba en tratamiento controlado con Eutirox, apendicectomía, colicistectomía y alergias a las sulfas, ¿no? Cuando nosotros lo encontramos ya en internamiento, que se encontraba en aislamiento en medicina interna, pues prácticamente sus signos vitales ya estaban controlados, ¿no? Quizá una TA un poco baja, de 93/50, pero hemodinámicamente estaba estable, neurológicamente consciente, orientado. Se encontraba, de hecho, en cuanto a la parte respiratoria, solamente con oxígeno suplementario con puntas nasales convencionales. ¿Qué empezamos a notar nosotros cuando nos hicieron la interconsulta? Que sí, al momento de estar explorando veíamos que había cierta limitación, sobre todo en las praxias orolinguales, que limitaban la propulsión del bolo. Y a la ausculta cervical, pues efectivamente se escuchaban o se auscultaban secreciones basales audibles. Realizando ya como intencionadamente esta exploración foniátrica, bueno, vimos que el paciente tenía una voz de tono grave, intensidad adecuada. Conforme fueron pasando los días, vimos que había una disminución progresiva y un timbre opaco. Su habla, aquí curiosamente, también se dirigió mucho al interrogatorio porque se escuchaba con un ritmo ligeramente enlentecido, dificultad para la articulación de algunos fonemas labiales, lingüodentales, ligeramente aprosódico, una resonancia ligeramente aumentada
Y obviamente pues la respiración pues estaba con el apoyo del oxígeno suplementario. Cuando vimos estos datos, lo primero que empezamos a sospechar, y obviamente todos empezaron a sospechar, hay que descartar un ictus, ¿no? Sobre todo pensando que gran porcentaje de los pacientes que cursaron con infección por SARS-CoV-2 tienden a alta incidencia a presentar ictus. Se toman los laboratorios donde únicamente lo que resalta es una elevación de la proteína C reactiva, el resto pues prácticamente sin alteraciones. Le realizó la prueba nasofibroscópica de la depresión, perdón, el 11 de julio. ¿Podemos correr el video, por favor? Cabe destacar que cuando se realiza el video, bueno, no sé si se alcanza a ver del todo bien, pero había secreciones basales LACMOR3. De hecho, se pidió que se aspirara al paciente previo. Nunca debemos de realizar pruebas de deglución cuando tenemos un LACMOR3. Entonces, se pidió, de hecho, que se aspiraran las secreciones. No sé si se alcanza a percibir, ¿no, verdad? Bueno, ya una vez que enfermería nos ayudó con la aspiración, a pesar de eso, veíamos que persistía la debilidad para la basculación epiglótica. La parte en constrictores faríngeos también se veía debilitada, persistía con este inadecuado manejo de las propias secreciones. Únicamente hicimos el screening con la prueba con la evaluación nasofibrendoscópica de la deglución para valorar si había propulsión lingual, para ver la propulsión del bolo, para ver si había residuos y cómo era el manejo de ellos, los cuales obviamente se quedaban estancados valécula y sobre todo senos piriformes, ¿no? Y obviamente esto nos indicaba un alto riesgo de aspiración, por lo cual no se continuó con la prueba. El cierre glótico estaba completo, era un cierre longitudinal, pero aún así el reflejo tusígeno, a pesar de que el paciente tenía un adecuado reflejo tusígeno, no podía deglutir las propias secreciones. Esto llamó mucho la atención y esto fue también un parteaguas para cuando nosotros empezamos a ver la forma diagnóstica. Obviamente esto no lo realizó solo el médico foniatra, está detrás todo un equipo multidisciplinario. Les estoy hablando de un infectólogo, un neurólogo, un intensivista, o sea, es un equipo multidisciplinario. Cuando yo veo estos hallazgos, lo primero que platico con el infectólogo es estos datos de disfagia orofaringea de un paciente con afección vulvar. Y esto fue muy, muy frecuente cuando lo vimos en la pandemia. Les estoy hablando que este paciente, ya también por el tema de la vacunación o todo esto, ya los síntomas respiratorios no son tan graves. Pero estas disfagias era lo que nosotros veíamos en un gran porcentaje de los pacientes cuando estaban en la pandemia. Desafortunadamente, ya ahora ya nos damos cuenta, ya lo hemos estudiado, ya se están reportando casos. Nosotros estamos en el proceso de reportes de estos casos porque no fueron pocos. Y cómo nos llamaba la atención de que al principio se valoraban estos pacientes únicamente como siendo parte de un paciente que en cuidados críticos, con miopatía del paciente en estado crítico, pero cuando veíamos estas disfagias, decíamos, esto va más allá. ¿Qué sigue? Ah, perdón. Ok. Como les había comentado, pues se realizaron estudios complementarios, un ataque de cráneo sin contraste, de cráneo y de cuello. Y lo único que nos reportaba también dentro de estos estudios complementarios es que había únicamente una calcificación del ligamento longitudinal anterior y el ligamento interespinoso, asociado con múltiples sindesmosis a nivel de C4 y C5. Por lo que también aquí, pues, su médico tratante, que era un médico oncólogo, dijo, es una cuestión también de osteofitos a nivel craneocervical, lo que necesita este paciente es operarlo y meterlo a cirugía. Entonces, ahí nuevamente volvemos a decir, las características de las disfagias ni siquiera son compatibles con una disfagia estructural. Este paciente tiene una alteración neurológica de la deglución. Entonces, pues la verdad es que trabajamos muy bien en equipo disciplinario, todas las decisiones se toman en cuenta, se hacen justamente un estudio neurofisiológico y se reportan las velocidades de conducción nerviosa y electromiográfica, tanto en las extremidades superiores. Y todo esto arroja datos incipientes de denervación en músculos vulvares estudiados. La que sigue, por favor. Ya. Entonces, con el paso del tiempo y con todo el análisis y todo el estudio que se ha hecho a estos pacientes, pues si nosotros realmente revisamos en la literatura, solamente hasta ahorita hay descripción de casos clínicos, ¿no? Y justamente lo reportan así.
como disfagias orofaringeas progresivas secundarias a afección vulvar por virus de SARS-CoV-2, y esto es lo que presentó nuestro paciente, además de su neumonía por SARS-CoV-2. Desafortunadamente, repito, también en la pandemia no es que pudiéramos hacer todos los estudios y todo el abordaje y todo lo que hicimos con este paciente para poder llegar a estos diagnósticos. Sin embargo, clínicamente, por la colocación de los residuos, el mal transporte del bolo, el manejo del mismo, la mala vasculación epiglótica, son orientados a este tipo de afecciones que podemos ver hasta en pacientes con esclerosis múltiple, Guillain-Barré, etcétera. Obviamente este paciente fue manejado con inmunoglobulina y terapia de deglución. ¿Esto en qué se había impactado? Que cuando nosotros tuvimos estos pacientes en pandemia, nos llevaba casi un mes y medio rehabilitar la deglución. En este paciente nos llevó una semana, ¿de acuerdo? Entonces, es la importancia de siempre trabajar en equipo multidisciplinario. Esta es su prueba de deglución, que se la repetimos, ¿lo podemos reproducir, por favor? El 18 de julio del 2023. Van a ver la fase blanca, no van a haber residuos para consistencia papilla porque no hay residuos. Se va a evaluar consistencia néctar, que no van a haber residuos porque no hay residuos. Y quizá al final del estudio se van a ver un poco de residuos para consistencia sólida que va a aclarar con una segunda deglución. Y el manejo de líquidos, que sigue siendo un tema importante y por lo cual el paciente continuó con rehabilitación de terapia de deglución. ¿De acuerdo? Realmente, como siempre lo hemos comentado, quizá los líquidos sean lo que nos lleva un poquito más al tema de rehabilitar con más fineza, ¿no? Los sólidos, en su parte, obviamente este paciente se fue egresado ya con dieta blanda y únicamente con modificación de técnica de control de trago, y continuamos con su ejercicio de rehabilitación como externo. Ahorita nada más vamos a esperar a la deglución justamente de líquido. Espero que esta sí se pueda ver, pero lo que vimos en el estudio anterior, donde únicamente los residuos se quedaban jugueteando aquí en valéculas, en los piriformes y todo vestíbulo laringio, en este caso, la verdad es que con una doble deglución ya nuestro paciente aclaraba perfectamente. Aquí, por ejemplo, está en el proceso de la masticación, lo cual también la parte de fase oral, olvidé omitirlo, mejoró muchísimo, ¿de acuerdo? Obviamente esto fue conjunto. El que se le haya administrado la inmunoglobulina también obviamente cambió completamente el pronóstico. Esto es lo que estamos viendo aquí, únicamente son unas cuantas secuelas que se pueden rehabilitar sin problema. El paciente, repito, ya ahorita está incorporado a su dieta normal. Listo. Y bueno, ahora sí, entrando al tema, ¿de qué se trata esta parte de la rehabilitación foniátrica en los pacientes post-COVID? Repito, ahorita ya suena como muy fácil porque a lo mejor ya se estandarizaron algunos protocolos, ya más o menos sabemos cuál es el paso a seguir. En este momento tuvimos que improvisar con lo que teníamos, tuvimos que improvisar con lo que había descrito en la literatura, con los protocolos que ya estaban comprobados científicamente de que podían funcionar para dar una terapia, pero nada era dirigido para los pacientes con COVID. Y entonces es aquí donde nosotros entramos en la encrucijada. ¿Qué es lo que vamos a tener? Porque aparte el paciente post-COVID puede ser de muchas formas. Un paciente ambulatorio que ocupó un internamiento nada grave como el que vimos anteriormente, pero pudo haber sido también un paciente que sí requirió un estatus de traqueostomía, un paciente hospitalizado que obviamente a lo mejor también tenía ECMO, ¿no? O membranas extracorpóreas, o uso de ventilador, que era dependiente y que teníamos que también acompañarlo en todo el proceso, desde la parte del deteste del ventilador hasta las puntas nasales convencionales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y en base a eso es lo que nosotros íbamos a estipular justamente el programa de terapia de rehabilitación. Entonces, siempre, como nosotros lo decíamos, es importante tener estas consideraciones generales. Ya tenemos, como bien sabíamos, la enfermedad del síndrome respiratorio agudo por SARS-CoV-2, ¿no? Nos llevó a la enfermedad de COVID-19 y desafortunadamente hubo más de 11 millones de casos reportados a nivel mundial, con más de 550,000 muertes, ¿no? Y obviamente esto también no solo ocasionó el distanciamiento físico, también emocionales, también en cuestiones también de la parte de interacción social, y todo esto, bueno, pues se vio repercutido en nuestros pacientes.
Ahora ya lo sabemos que este virus se transmite por aerosoles, por gotas, ¿no? Y que actualmente se dice que cuando estos aerosoles o gotas son distribuidos por el paciente, más o menos o hay un 32% de pérdida de infectividad en 15 minutos cuando nosotros nos expusimos a los aerosoles. Esto obviamente no lo sabíamos, tampoco sabíamos cuánto era el tiempo que duraba el virus, ¿no? O todavía era una fase infectante para nosotros o el riesgo. Entonces, ahorita, por ejemplo, dentro ya de los estudios o de lo que se ha reportado también en la literatura, ya se ha visto y ya se ha puesto de acuerdo a los procedimientos tanto quirúrgicos, invasivos, no invasivos, cuál es el riesgo de que nosotros podamos contraer la enfermedad con un paciente con virus por COVID-19, perdón, por SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Bueno, pues nosotros nos encontramos en un riesgo medio, ¿de acuerdo? De medio a alto. Entonces seguimos siendo pues muy susceptibles a también nosotros adquirir esta enfermedad. Entonces, en base a esto, cuando todo esto sucedió, ¿qué es lo que nos decía la literatura? Todas las guías, ¿no? De las asociaciones internacionales, la ASHA, la europea, la australiana, la japonesa, todos nos decían, no puedes hacer nasondoscopias. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos pacientes con disfagia que se están complicando porque no están manejando sus secreciones. Y si estamos también ante pacientes que a lo mejor estaban ante estas afecciones vulvares también o neurológicas por SARS-CoV-2, ¿qué íbamos a hacer? Realmente el paciente no estaba avanzando. Estamos teniendo un paciente crónico en terapia intensiva. Y obviamente, pues muchos saliendo con gastrostomías, ¿no? Entonces es aquí donde realmente el médico fonedra tuvo que reinventarse, tuvo que buscar, tuvo que sumergirse, repito, en la literatura y buscar estrategias de lo que ya había y cómo modificarlo. Y obviamente estar actualizándose qué estaban haciendo en otros países, que desafortunadamente todos decían no hacer estudios. Conforme fueron saliendo también los tiempos más o menos de síntomas de contagio, entonces, sí nos podíamos estar apoyando ya en otras estrategias que mencionaré más adelante. Entonces, justamente en esta encrucijada teníamos nosotros que definir, a ver, ¿qué vamos a valorar? ¿Pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados? Si estábamos ante un paciente hospitalizado, teníamos que tener justamente unas estrategias que son de seguimiento y de abordaje para estos pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se recomienda, y ahorita sí ya está reportado en la literatura a base de esa enseñanza que justamente fue margen y error, como mencionan ahí, se dice que si nosotros tenemos un paciente hospitalizado, tenemos que hacer primero una evaluación clínica de nuestro paciente. Primero se tienen que hacer unos tests para ver si el paciente manifiesta síntomas de disfagia. Estos tests, acuérdense, no me voy a detener en ello porque entiendo que ya muchos lo sabemos, pero es un test muy simple, desde el test de agua o el test de azul de metileno, si es que nuestro paciente tiene traqueostomía. Si el paciente manifiesta síntomas de disfagia, se dice que se puede hacer una revaloración. Esto estamos hablando en estados iniciales, como cuando llegó nuestro primer paciente al servicio de urgencias o cuando lo tenemos nosotros en hospitalización. Después, ok, puede comer o vemos que no hay datos clínicos de disfagia, se inicia la vía oral. Si el paciente inicia con síntomas de disfagia, se tiene que hacer una revaloración clínica, que honestamente este paso generalmente nos puede quitar mucho tiempo. Y si se hace esta revaloración clínica, les estoy hablando que si su paciente está hospitalizado, lo tienen que ver a las 24 horas de que hayan iniciado algo de vía oral. Y obviamente lo ideal es que siempre nos estemos apoyando nosotros en algún estudio, ya sea de imagen o instrumentado o ambos. ¿De acuerdo? Siempre ambos estudios nos van a apoyar muchísimo más para nosotros hacer un adecuado plan de rehabilitación en nuestros pacientes. Entonces, ya cuando llegamos a esta evaluación tanto armada o instrumentada, nosotros ahora sí podemos determinar si se inicia con toda la seguridad, todas las consistencias, solo 2 consistencias intermedias o
podemos quedar únicamente con estimulación sensorial para terapia de deglución. Y es aquí donde llegamos al tratamiento, ¿de acuerdo? Y es aquí donde ya después de que hicimos todo este análisis, donde ya hicimos todo este abordaje, tanto de la evaluación, estudios, diagnósticos, llegamos a un diagnóstico, ahora sí podemos hablar de estrategias de rehabilitación. Por eso les comentaba que no era algo tan sencillo de hablar de una rehabilitación, porque es más complejo, viene desde arriba. Entonces, realmente, ¿qué era lo que sucedía en aquel entonces? Sí, nos apoyamos cuando estamos con un paciente de SARS-CoV-2, sí, la recomendación es ver primero clínicamente al paciente antes de exponernos a nosotros, ver justamente cuánto tiempo de evolución tiene ese paciente del diagnóstico. Si ya pasó más de los 5 días, que es lo que se contempla dentro de ventana de contagio, podemos entonces sí pasarnos tal vez a la realización de un estudio de nasofibroendoscopía de la deglución. Ahora, también hay que considerar si nuestro servicio cuenta con videofluoroscopía, también es una buena herramienta, nada más que también como comentaba el doctor Ceballos, es muy cierto, hay que trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Porque no siempre o la mayor parte de las veces, a lo mejor solamente se hace un trago de bario y eso no es una prueba de deglución. Y eso no me va a orientar porque el manejo de sólidos, el manejo de líquidos es completamente diferente, hablando justamente de la biomecánica de la deglución, que de hecho se trató en una sesión anterior. Muy bien. También dentro de los pacientes hospitalizados, pues obviamente también tenemos que determinar la duración de la intubación, qué tamaño, qué calibre de tubo tuvo nuestro paciente, ¿no? Si fue sometido a intubaciones repetidas y obviamente si hay enfermedades sistémicas concomitantes. Cuando nosotros tenemos un paciente ambulatorio, ¿cuáles son las estrategias de manejo que tenemos que manejar en nuestros pacientes? Obviamente, antes de llegar a la parte de la rehabilitación. Es lo mismo, nosotros si lo estamos haciendo con un paciente ambulatorio, vamos a ver que en la pandemia se utilizó mucho lo que fue la telemedicina. Actualmente, la verdad es que si nosotros podemos estar frente al paciente, es mucho mejor. Pero la telemedicina, la verdad es que apoyó muchísimo al abordaje de estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el abordaje de los pacientes ambulatorios? Bueno, pues efectivamente, vía remota se empezaron a realizar cuestionarios específicos y dirigidos hacia la disfagia orofaringea. Posteriormente, cuando nosotros ya teníamos nuestro interrogatorio y nuestra anamnesis bien realizada, ahora sí hacíamos una evaluación perceptual de la voz de nuestro paciente. ¿Esto qué quiere decir? Tono, timbre, intensidad, pero sí también escuchábamos voz húmeda, pero sí también escuchábamos a lo mejor, o el paciente nos mencionaba que había lo poníamos a comer, de hecho, cuando nosotros estábamos en telemedicina y veíamos justamente si también había voz húmeda posterior a la deglución, si había carraspeo, si había tos. Y posteriormente a todo esto, de acuerdo a las guías que nosotros manejábamos, clínicamente y subjetivamente se podía dar algún tipo de diagnóstico de disfagia orofaringea. Sin embargo, si nosotros veíamos signos y síntomas muy claros de la disfagia orofaringea, nuestro deber era referir directamente para que realizáramos una prueba nasofibroendoscópica de la deglución. Por eso, repito, realmente todo esto solo era un abordaje inicial tal vez para también dar un soporte, dar una ayuda, pero nada va a suprimir o nada va a suplantar el uso de un estudio nasofibroendoscópico de la deglución o un estudio de imagen para dar un diagnóstico y llevar a un tratamiento oportuno en estos pacientes. Ahora sí, yéndonos un poquito a la intervención y al manejo, que es lo que compete en esta presentación. Recordando un poquito de la fisiopatología de la disfagia orofaringea realizada o relacionada, perdón, con los pacientes con COVID-19, pues vamos a ver que realmente este virus nos puede o se puede manifestar o puede dañar muchísimas de las áreas o a cualquiera de los niveles del sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, justamente, si yo estaba viendo que mi paciente cursaba o con síntomas justamente de un ictus o de encefalopatías, bueno, pues que iba a tener también un daño a nivel central, pero también puedo tener daño a nivel periférico, ¿no? Que fue también un poco como lo que nos pasó con este paciente. Y eran pacientes que cursaban, repito, con síntomas como un tipo Guillain-Barré. Entonces se nos afectaban todos los pares craneales, o por lo menos la gran cantidad de ellos, para la disfagia orofaringea.
Y obviamente también, pues los daños directamente por la intubación, el traumatismo que ya mencionamos, bueno, pues también era otro factor de riesgo en estos pacientes para que pudieran presentar disfagia orofaringea. Entonces, como pueden ver, realmente es un paciente muy complejo, es un paciente de abordaje muy complejo, que se debe de abordar dependiendo la raíz de lo que yo ya clínicamente evalué y diagnostiqué dónde fue el sitio de lesión. Ahora, esto hablando solamente que es el daño de COVID-19, pero son pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que me puede ocasionar ¿qué? Uso de sedantes, que están en delirium, el uso igual justamente como de procedimientos, ¿no? Lo que habíamos dicho, si fueron pacientes que tuvieron que ser expuestos a varias intubaciones, que están con ventilación mecánica invasiva, muchas cosas. O sea, es una mezcla de un paciente neurológico, un paciente de terapia, un paciente respiratorio, pero y si a eso le agregas que tenía otras enfermedades concomitantes, pues se vuelve más complejo hacer esta parte de la rehabilitación. Entonces, justamente, ¿qué estrategias de intervención nosotros teníamos que tener en estos pacientes o tomar en cuenta? Bueno, pues teníamos que valorar todo esto desde que nosotros hacíamos la prueba de deglución, pues ver si había datos de edema, ver si no había datos de parálisis cordal, cómo estaba la sensibilidad laringea, si el paciente con el que estábamos justamente en ese momento no cursaba con lo que llamamos miopatía del paciente en cuidados críticos, que cuando nosotros estamos ante este diagnóstico, el 91% de nuestros pacientes va a cursar per se con disfagia orofaringea. O sea, solo con el diagnóstico de miopatía ya tengo el 91% ganado de que ese paciente va a tener disfagia. Y que lamentablemente a esto es a donde no queríamos llegar, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno de la disfagia y un tratamiento y un manejo oportuno en los pacientes de terapia intensiva para no llegar tampoco a esta parte. Obviamente la estancia en terapia pues se puede deber a muchas cosas, pero si nosotros desde la parte de deglución podemos mantener esta vía alterna bien, pues este es el objetivo del foniatra. Bien, también teníamos que valorar lo que les comentaba, si había un déficit de la función cognitiva, de la salud emocional, ¿no? Que todo esto se llama síndrome post-cuidados intensivos. De hecho, ya está descrito también así en la literatura. Si había uso de sedantes, soporte ventilatorio y en base a todo eso, ahora sí, voy a plantear apenas los objetivos de la rehabilitación. Esto también es súper importante porque también aquí, por ejemplo, en el uso de sedantes, cuando nosotros valoramos a un paciente, todas estas condiciones las tenemos que valorar porque yo ya sé que voy a esperar cuando yo tengo estas condiciones en el paciente. Entonces, ya una vez que nosotros vamos en esta parte de plantear objetivos, bueno, pues también hay que considerar también el resto de la exploración física, ¿no? Si hay una debilidad muscular profunda, si hay una insuficiencia multiorgánica, lo que les decía, a lo mejor un paciente con hemodiálisis, con pacientes dependientes de ECMO, si ya hay secuelas tardías post-extubación, si hay neumonías asociadas al ventilador, si hay secuelas de otros trastornos neurogénicos, y ahora sí, otra vez, plantea nuestros objetivos. Y en base a eso, ya después de todo lo que mencionamos, ahora sí llegamos a lo que son las estrategias de rehabilitación. Y esto está ya también documentado en la literatura. Obviamente nuestras estrategias de rehabilitación se van a basar en estrategias compensatorias, estrategias de reactivación y obviamente para llegar a una determinación del tipo de alimentación que va a recibir nuestro paciente. Cuando yo les estoy hablando de estrategias compensatorias, estoy hablando de cambios posturales, cambios en las consistencias, cambios en el volumen, velocidad de presentación, cambios ambientales e higiene de cavidad oral. Esto solo es una parte del primer paso o del primer proceso de la rehabilitación de un paciente con disfagia orofaringea. En cuanto a las estrategias de reactivación, bueno, son las múltiples maniobras o los múltiples ejercicios que nosotros ya conocemos o con los que estamos relacionados en la literatura. Pero aquí justamente es donde nosotros nos tuvimos que modelar un poco. Y es lo que siempre comentamos y lo que también se describe en la literatura. No podemos dar todas, no podemos poner a un paciente a hacer 20 secuencias o 10 o 100 secuencias de todas las maniobras. Elijan 3, elijan 2. Y con eso de verdad, si hacen unas buenas secuencias, si hacen unos buenos periodos de repeticiones, el paciente se va a rehabilitar. Y eso es lo que nos enseñó también el COVID-19. No podemos estar trabajando y sobre todo las terapeutas, que todo mi reconocimiento a las terapeutas que estuvieron con los pacientes con COVID-19 porque tampoco fue fácil. Literal, trabajábamos sobre 3
3 de estas, de acuerdo a las competencias del paciente. Por eso les digo, previamente tuvieron que haber hecho toda esa exploración clínica, todo ese, para ver con qué podían trabajar y saber qué estrategias iban a elegir. ¿De acuerdo? Y en base a esto y en base a su estudio endoscópico de la deglución y en base al diagnóstico, entonces ahora sí determinábamos cuál iba a ser el tipo de alimentación de nuestro paciente. Primero, siempre valorando el estado nutricional. Esto también es muy importante porque a veces nos vemos muy aventurados en decir, perfecto, puede vía oral. Sí, puede vía oral y está teniendo todos los requerimientos calóricos e hídricos que necesita. Si no es así, se tienen que apoyar forzosamente y volverse a lo mejor en una alimentación mixta en lo que el paciente logra una vía oral efectiva, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, bueno, también nos podríamos apoyar en determinar si nosotros veíamos datos prontos de recuperación, pues a lo mejor en una sonda nasogástrica y si no, pues en una gastrostomía, ¿no? En cuanto a este tema también de las estrategias compensatorias, ya que hicimos la adaptación de las consistencias, el manejo de la cavidad oral, la vigilancia del aporte hídrico y calórico, bueno, pues ahora sí, en base a la escala de consistencias internacionales que nosotros ya conocemos, pues también nosotros podíamos determinar qué tipo de alimentación o qué tipo de consistencia íbamos a trabajar con nuestro paciente. Generalmente nosotros manejábamos siempre las consistencias intermedias, que eran espesas, moderadamente espesas, extremadamente espesas o ligeramente espesas. Y nosotros ya realizábamos la progresión de acuerdo a los ejercicios a los extremos de esta pirámide de consistencias. En cuanto a nuestras maniobras de activación y de acuerdo a lo que también está reportado en la literatura, pues nosotros ahora sí que nos tuvimos que ver muy disciplinados y ver esta parte de la dosis del tratamiento que se iban a recomendar en nuestro paciente. ¿Qué dosis le íbamos a dar a nuestro paciente? ¿Cuánto era la duración total de esta intervención? ¿Y cuál justamente era la forma más recomendada para nosotros dar esta técnica o estas maniobras de rehabilitación? Entonces, en base a las maniobras o a las técnicas rehabilitadoras de la deglución que nosotros íbamos a ocupar, teníamos que platicar también con nuestras terapeutas, y esto está reportado ya en la literatura actual también, sobre qué se iba a trabajar, sobre fuerza, sobre resistencia, justo sobre movimientos orales activos o asistidos, ¿no? Sobre si también nosotros estábamos viendo que había una parálisis cordal asociada a la disfagia orofaringea, sí íbamos a tener que también meter ejercicios vocales para mejorar el cierre glótico, cuántas repeticiones, lo que habíamos comentado, iba a tener que dar esta paciente, cada terapeuta. Está reportado en la literatura que también para que estas maniobras o técnicas rehabilitadoras funcionen deben de hacer más o menos de 60 a 100 repeticiones, algo que no nos iba a dar en un paciente con COVID-19. Entonces tuvimos que agilizar tiempos a la mitad con 3 estrategias de rehabilitación. En base a esto también y considerando toda la parte clínica que ya habíamos visto en nuestro paciente, íbamos a determinar qué tipo de ejercicios íbamos a encontrar. Si nosotros estábamos ante un paciente hipertónico, ¿no? Con incremento de la hipertonicidad, entonces lo que yo tenía que hacer era inhibir, ¿de acuerdo? Y si yo iba a inhibir, entonces me iba a enfocar a ejercicios donde iba a utilizar calor, baja vibración y quizá en algunos casos nosotros no lo utilizamos en COVID-19, pero está reportado en la literatura, vendaje neuromuscular. Si nosotros estábamos ante un paciente hipotónico, entonces, ¿qué íbamos a utilizar? Frío y altas vibraciones y obviamente la electroestimulación, con un incremento en la velocidad de los movimientos que se iban a utilizar para la terapia de rehabilitación. Otro principio de los tratamientos que nosotros manejábamos en el paciente con COVID-19 era justamente esta dosis. ¿Cuál es la que íbamos a usar? La dosis recomendada diaria. Esto, por ejemplo, lo fuimos ajustando de acuerdo al tiempo de hospitalización de nuestro paciente. Empezamos quizá inicialmente con una dosis menor a la terapéutica, que era una dosis de inicio, en lo que pasaba justamente esta parte como infecciosa o contagiosa de nuestro paciente. Después pasábamos a una dosis óptima, que aquí, por ejemplo, hablamos ya de ejercicios que son eficaces, capaces de resolver el problema, llegando justamente a una dosis recomendada, que son los ejercicios del periodo de 24 horas, una o varias series. Pero fue todo el acompañamiento que hicimos con nuestro paciente con COVID-19 y fueron los ajustes que se tuvieron que hacer mientras nosotros ya sabíamos que estábamos en un periodo de no exposición también, ni para nosotros ni para el terapeuta. Ya voy.
Ya voy. Y obviamente también, si nosotros tenemos un paciente con traqueostomía, esto también es muy difícil, es que cada tema nos puede llevar unas sesiones, está complicado. Hay que hacer un protocolo de decanulación. Entonces, esto lleva otros principios más. Aparte de lo que ya les dije, esto era para un paciente convencional, ¿sale? Un convencional en paciente de cuidado crítico. Ahora hay que agregarle que tiene traqueostomía. Entonces, justamente hablando de estos 10 pasos que nosotros tenemos que seguir, es uno, que la causa que llevó al paciente a la traqueostomía se haya resuelto, que haya una integridad neurológica de nuestro paciente, que esté hemodinámicamente estable, que haya ausencia justamente de infección activa o sepsis, que haya una integridad funcional de las vías respiratorias superiores e inferiores, que nosotros ya hayamos descartado que el paciente o que no coexista una estenosis mayor al 30% justamente en la vía aérea y que la vía aérea esté permeable, que no se encuentre o que no necesite obviamente ya ventilación mecánica, que haya un adecuado manejo de secreciones, que haya un reflejo de deglución y nauseoso íntegros, que el reflejo tusígeno sea eficaz, esto es importantísimo, y obviamente que haya una tolerancia de oclusión durante 72 horas. Esto suena bastante fácil, son 10 pasos a seguir, que si no lo hacemos adecuadamente y si el médico foniatra hace un mal diagnóstico, puede llevar a su paciente nuevamente a una reintubación. O sea, o, bueno, en este caso que tiene traqueostomía, a una sedación y al uso nuevamente del ventilador. Entonces, es por eso que es tan complejo, no es algo tan sencillo ni tan difícil ni tan fácil de determinar. Entonces, por eso les digo, las estrategias de rehabilitación que nosotros vamos a tomar, que fueron las que mencioné anteriormente, nos van a llevar al éxito y justamente a que nuestro paciente llegue al deteste del uso de la cánula de traqueostomía. El estado nutricional de nuestro paciente, como ya los había comentado, siempre hay que seguirlo con laboratorios y radiografía de tórax a nuestro paciente para ver que justamente esté nutrido, esté hidratado y que no tengamos datos de microaspiraciones silentes. Hay que considerar todas estas lesiones por intubación, si hubo, recordemos que se van a dividir en precoces y tardías. Cuando nosotros hagamos justamente nuestra prueba, nuestra evaluación nasofibrendoscópica de la deglución, tenemos que evaluar que no exista ninguna de estas lesiones, porque ahorita les hablé solo de deglución, pero voz era otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, que a la par se va manejando, ¿no? La verdad es que siempre, y puse deglución porque es lo que se le daba prioridad y era lo que se necesitaba manejar, sobre todo en cuidados intensivos. Pero justamente valora si no había úlceras superficiales, necrosis del estroma, lesiones o subluxaciones en cartílagos, granulomas, edema, parálisis cordal, o bien de forma tardía, si ya era un paciente que estuvo más de 12 días, ver si no había estenosis de la vía respiratoria o fístulas traqueosofágicas. También si no había granulomas, malasias o estenosis laringotraqueales por el uso de la traqueostomía. Y en cuanto a las consideraciones para la terapia de la rehabilitación vocal, que eso fue otra cosa y otro, porque curiosamente a lo mejor fue un paciente que estuvo en cuidados críticos, su evolución fue favorable y a lo mejor solamente quedó con temas de voz, pues curiosamente la terapia de voz, y se sigue reportando actualmente todavía así en la literatura, no es una urgencia en modalidad presencial, no es una urgencia por la cual yo tenga que ver a mi paciente y hacer un estudio o una nasoendoscopía en ese momento, en ese segundo, en terapia intensiva o en hospitalización. Puede diferirse a que pase la parte infecciosa, inflamatoria, y entonces ahora sí poder abordarlo. Repito, por temas de pandemia se ocupó la telemedicina, pero la verdad es que actualmente pues lo ideal es que sigan siendo presenciales, ¿no? Siempre nosotros, para hacer esta parte de la terapia vocal, bueno, hay que valorar el riesgo-beneficio sobre el momento de intervención, considerar justamente el tiempo de diagnóstico e inicio de la consulta. Es otro aditamento que se debe de contemplar para la valoración de los pacientes con problemas de voz por telemedicina es el uso personal de dispositivos para la terapia de voz. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el paciente puede utilizar sus propios dispositivos, no se pueden compartir con ninguna otra persona. Y obviamente también se apoya o nos apoyábamos en el apoyo de cuestionarios de discapacidad vocal y en la exploración perceptual de la voz. Y lo mismo,
para hacer un programa de rehabilitación vocal, justamente tenemos que plantear qué estrategias de manejo voy a utilizar y cuál es el objetivo que yo quiero llegar con esas estrategias de manejo. ¿Esto en base a qué? Justamente a todos los antecedentes que ya valoramos. Si nosotros estamos viendo que lo que yo quiero manejarlo, lo que yo quiero trabajar es la coordinación respiratoria, bueno, pues va a ser mi estrategia de manejo. Voy a buscar terapias vocales que tengan estas estrategias para lograr el objetivo de una protección de vías respiratorias. Voy a utilizar ejercicios de semioclusión si lo que quiero es mejorar presión subglótica y aducción glótica, por ejemplo. Ejercicios de voz resonante, justamente para hacer oscilar a las cuerdas vocales y atenuar un poco la inflamación aguda en las cuerdas vocales. Las maniobras de compresión faríngea, falsetes o ejercicios de empuje, pues los iba a ocupar cuando a lo mejor veía yo datos de parálisis cordales o incompetencias glóticas, pero siempre y cuando ya no hubiera inflamación de las cuerdas vocales. Estos ejercicios siempre hay que utilizarlos con cautela, precisamente para no ocasionar una hiperfunción inadaptada o un trauma adicional. Igual siempre hay que valorar la dosis del ejercicio. Acuérdense, ustedes o nosotros como foniatras ponemos duración, dosis, periodos y objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos de la rehabilitación? Rehabilitatorio, habituación o paliativos o de mantenimiento. Hay que siempre tener estos objetivos muy claros. Y obviamente siempre las medidas de higiene vocal, que ya todos los conocemos, pues son muy importantes para que tengamos también éxito en la parte de rehabilitación de los pacientes con problema de voz. ¿Esto qué quiere decir? Manejo de que no haga un uso de la voz excesiva, control de enfermedad por reflujo gastroesofágico, etcétera, ¿no? Y entonces, siempre, siempre, siempre en un paciente con COVID-19 lo que se reportaba en la literatura también era evitar ejercicios que ocasionaran tos o exceso de aerosoles. En conclusión, la rehabilitación de los supervivientes de COVID-19, la verdad es que es muy compleja, ¿de acuerdo? Y va a meritar un programa de rehabilitación individualizado, considerando que dicho programa de rehabilitación no debe de ser de talla única. Entonces es aquí que los médicos foniatras debemos buscar estrategias que sean oportunas y que respondan a las necesidades individuales de los pacientes. O sea, no solo es una estrategia de rehabilitación, hay que buscar muchas de acuerdo al paciente, pero sí debe de ser individualizado. Y obviamente algo que siempre les va a llevar al éxito para que sus pacientes se rehabiliten adecuadamente es un equipo multidisciplinario. Repito, el foniatra debe de apoyarse en todo el resto del equipo diagnóstico, de todo el equipo médico y obviamente de las terapeutas de deglución, fonoaudiólogos o el trabajo interdisciplinario de nuestro equipo, ¿no? También los rehabilitadores intensivistas, los respiratorios, todos ellos y todos aportan y todos tenemos que aportar, ¿de acuerdo? Y si nosotros escuchamos realmente lo que nuestro otro colega o nuestro otro miembro del equipo lo está diciendo, vamos a llevar al éxito. Fue como el caso inicial, que quizá ese paciente hubiera acabado en cirugía, ¿no? Sin embargo, se dio la apertura de comunicación, se dio a esa apertura, se buscaron diagnósticos y el paciente actualmente está sin cirugía y está ya en dieta normal. Lo mismo es lo que buscamos con todos los pacientes. Listo, gracias.